Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Hoy es sábado 25 de marzo. Como dijimos, normalmente los sábados no hacemos el devocional. Nuestro devocional de Salmos, que es el que estamos haciendo, está siendo de martes a viernes, pero esta semana empezamos con nuestros devocionales del lunes hasta el sábado. Mañana no tendremos porque tendremos el culto, entonces probablemente, no sé, en la semana estaremos subiendo lo que correspondería al devocional del domingo, porque estamos en los 21 días de ayuno y oración, 21 días hasta que la casa esté llena. Amén. Estamos compartiendo este material que estamos compartiendo, es un material del libro de nuestro pastor y supervisor Gilberto Camilo, allí de Puerto Alegre, ¿verdad? Y cada día entonces compartimos el devocional, estamos también en los grupos compartiendo el versículo del día, la declaración. Si no entró, si usted todavía no hace parte de ese ayuno, lo invito, lo animo a que pueda unirse a nosotros. Estamos entrando en el 6.º día, hoy es el 6.º día de nuestro ayuno y oración, 21 días hasta que la casa quede llena. Creemos que estos son días de lo sobrenatural manifestarse en nuestro medio, de salvación de almas, salvación de vidas, vidas siendo alcanzadas, vidas siendo transformadas. Y tenemos una palabra para este año, que este año es el año de la casa llena. Y cuando declaramos que es el año de la casa llena, estamos declarando que nuestros cultos estarán llenos, nuestras reuniones estarán llenas, pero esa palabra también se aplica, que es lo que estamos ministrando a cada día en el devocional, se aplica a nuestra vida, ¿verdad? La Biblia dice, la promesa del Señor para el pueblo de Israel, que cuando entrase en la tierra prometida, ¿verdad? Tendrían en aquella tierra todo lo bueno, ¿verdad? Sería una tierra llena de bienes, casas, grandes casas que ustedes no edificaron, viñas que ustedes no plantaron, cosechas que ustedes no sembraron, cosecharán, es lo que tendrán en aquella tierra prometida. Entonces la promesa del Señor para el pueblo de Israel cuando entrasen en Canaán, en la tierra prometida, sería una tierra de abundancia. Y Él dice, cuando comas y te sacies, no te olvides que fue Dios quien te trajo, que fue Dios que te dio aquello, no fue en la fuerza de tu brazo. Entonces hay una promesa para nosotros como iglesia que Dios desea suplir nuestras necesidades. Y cuando hablamos necesidad no estamos hablando solamente financiera, estamos hablando también las necesidades espirituales, físicas, ¿verdad? En el área emocional. Dios desea, ¿verdad? Bendecirnos en todas esas áreas. Y hoy, el día de hoy, el capítulo 6 de nuestro devocional es Casa de Júbilo. Si ustedes han percibido, todos estos días hemos estado ministrando sobre una palabra que tiene que ver con la casa, porque nuestra palabra para este año es el 2023, ¿verdad? El año de la casa llena. Entonces, cuando hablamos de la casa, tiene que ver con nuestra vida, dijimos, con nuestra familia, con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Con nuestras amistades. Y hoy la palabra es casa de júbilo, ¿verdad? 6.º día, casa de júbilo. Dice así, perseverando, Hechos 2.46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Salmos 84.4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esa palabra bienaventurado se puede traducir como
más que felices, mucho más que alegres. Los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. ¿Verdad? Hay un poder en la alegría, ¿verdad? El Señor colocó en nosotros esa alegría, el gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, la alegría del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Y si hay algo que el diablo ha intentado quitar en estos días en la vida aún de los cristianos es el gozo, la alegría, ¿verdad? El diablo lucha constantemente para quitarnos la alegría. Y cuando decimos júbilo, ¿verdad? Casa de júbilo, que es el título del devocional de hoy, júbilo, ¿verdad? Significa mucho más que alegría. Júbilo es una alegría excesiva, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que podamos tener gran alegría, gran satisfacción, gran contentamiento, ¿verdad? El Señor desea que la alegría de Él pueda abundar en nuestras vidas, que podamos vivir en alegría, ¿verdad? Y cuando declaramos entonces que este es el año de la casa llena, también declaramos que este es el año de la casa llena de alegría, ¿verdad? Nuestro hogar debe ser un hogar de placer, nuestro hogar debe ser un hogar de alegría, nuestro ambiente donde nosotros estamos debe ser un ambiente de alegría, ¿verdad? Un ambiente donde las personas entran tristes o llegan tristes y hay algo que las anima, ¿verdad? Donde las personas que aún no son cristianas puedan decir: cómo me gusta estar cerca de fulano, porque cuando llego triste, desanimado, cuando estoy mal, él con pocas palabras, él consigue transmitir alegría y él me levanta, él me da ánimo, ¿verdad? Cuando estoy cerca de fulano, me siento animado, me siento alegre, él transmite esa alegría, ¿verdad? Esa alegría que proviene del Señor, esa alegría que viene de parte de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Gracia y alegría. No sé si usted sabía, pero la palabra griega para gracia en la Biblia tiene el mismo significado que alegría, que gozo, ¿verdad? El origen de la palabra gracia es el mismo origen de la palabra griega, de la palabra alegría, ¿verdad? En el griego. La palabra para alegría y para gracia es chairo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que aquellos que reciben la abundancia de la gracia reinarán en vida. O sea, aquellos que reinarán en vida, dice la palabra de Dios, que son aquellos que reciben la abundancia de la gracia. Entonces, de cierto modo podríamos decir que reinarán en vida los que reciben la abundancia de la alegría, ¿verdad? La abundancia del gozo. Necesitamos entonces recibir la alegría del Señor, necesitamos recibir el gozo del Señor y no permita que el diablo le quite esa alegría. Como dijimos aquí, el diablo trabaja todo el tiempo para quitarnos la alegría. El diablo continuamente está trabajando para quitarle el placer, la alegría, el gozo. Porque él sabe que si nos quita la alegría nos paraliza. Si nos quita la alegría nos destruye, ¿verdad? Una persona sin alegría es una persona que no tiene sentido de vivir. Una persona sin alegría, ¿verdad? La vida no tiene significado. Entonces el diablo entiende eso, ¿verdad? Necesitamos saber que no podemos permitir que el diablo y este mundo nos roben la alegría del Señor, ¿verdad? No estamos hablando de nuestra alegría natural. ¿Por qué? Porque nuestra alegría natural, ella se basa en las circunstancias. Si estoy bien, estoy alegre. Si mi cuenta bancaria está llena y consigo pagar todas mis cuentas y me queda abundante dinero para salir, pasear, divertirme, comprar lo que quiero, estoy feliz, estoy alegre, oh aleluya, gloria a Dios. Pero cuando las cosas son contrarias, cuando de repente se junta todo, ¿verdad? Deudas para pagar, no consigo pagar las deudas, el sueldo no me alcanzó porque tuve que gastar en algo que no estaba en mis planes,
¿verdad? No estaba allí dentro de lo que es mi agenda, ¿verdad? De gastos, y de repente ese imprevisto me hizo quedar en saldo negativo, y las cuentas que tenía que pagar se juntaron, ¿verdad? Se juntaron las cuentas, tuve que pagar recargo encima de las cuentas, y de repente que tengo que comprar esto que se rompió y se rompe lo otro, y parece que cuando se rompe una cosa se rompe todo junto, y ahí entonces aquella presión por causa de la deuda, por causa de la escasez, y ahí la alegría se va, el gozo se va, ¿verdad? No estoy hablando de esa alegría natural, estoy hablando de la alegría del Señor. La alegría del Señor es aquella que aún en medio de las tempestades, que aún en medio de las crisis, que aún en medio de los problemas, ella nos sostiene. Ella es nuestra fuerza, como dijimos al inicio, el gozo, la alegría del Señor es nuestra fuerza. No deje que este mundo le robe esa alegría. No deje. Entonces las tribulaciones pensamos, ¿verdad? En las tribulaciones de la vida pensamos que angustiarnos es normal, ¿verdad? Pensamos que angustiarnos y preocuparnos y darle valor, ¿verdad? Demasiado valor a las cosas, ¿verdad? Que es algo que es normal, ¿verdad? Pero eso es normal para este mundo, para el mundo. Ese no debería ser normal para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la alegría del Señor está en nosotros, ¿verdad? La alegría del Señor, el Señor quiere que tengamos alegría. El Señor quiere que aunque pasemos por las pruebas, ¿verdad? Pasemos con alegría, porque al final dice la Biblia que aquellos que recibieron gracia abundante reinarán en vida. Al final reinaremos en vida, porque hemos recibido la alegría del Señor. Pablo, mire lo que decía Pablo en 2 Corintios 12:9. Pablo dice, prefiero gloriarme en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo estaba diciendo en otras palabras, yo prefiero alegrarme en mis debilidades para que el poder del Señor repose en mí. O sea, cuando estoy atravesando por problemas, cuando estoy atravesando por luchas, por dificultades, el poder del Señor se manifiesta. Pablo dice en la Biblia que estaba pasando por un problema serio, un aguijón en su carne, ¿verdad? Que muchos dicen que podía ser un problema en las vistas, que aunque Dios le había sanado las vistas, como que quedó algo allí en sus ojos. Y hay diferentes teorías de lo que podría ser el aguijón en la carne de Pablo, pero sabemos que era algo que lo incomodaba, algo que le quitaba la paz. Y él dice, Dios colocó para que yo no me gloríe, colocó un aguijón en mi carne. Y 3 veces le pedí, Señor, quítame este aguijón, quítame esto. Y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, el Señor le dice, bástate tu gracia. Bástate mi gracia. Dijimos que la palabra gracia en el original es la misma de alegría. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, bástate mi alegría, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que Pablo dice aquí, prefiero gloriarme en mis debilidades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Dios concede gracia en la alegría en nuestra debilidad, ¿verdad? Es eso lo que dice Pablo. Lo que Pablo estaba diciendo aquí, yo prefiero regocijarme para que la gracia y la alegría estén ligadas, estén en mí, ¿verdad? Para que la gracia y la alegría del Señor se manifiesten en mí. Una de las formas que nosotros recibimos gracia es recibir alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia es favor inmerecido. La gracia es favor inmerecido. Cuando nos alegramos en el favor inmerecido, nos alegramos en la gracia, y la gracia del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Dios nos rodea de alegría. Allí el Salmo 30:11 dice así, has cambiado mi lamento en baile,
desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Como dijimos, hay muchos ladrones de alegría, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde hay muchos ladrones de alegrías. Las decepciones en el mundo, la culpa por los errores que cometemos, las traiciones, las pérdidas, los abusos, la destrucción familiar. Y ahí va una lista grande, ¿verdad?, de problemas que existen en este mundo caído. Y esos problemas muchas veces son ladrones de alegría, ladrones de gozo, ¿verdad? Son los ladrones que quieren quitarnos la alegría del Señor. Pero el propósito de Dios es que podamos ser felices, ¿verdad? Dios puede quitar esa tristeza, porque Cristo tomó nuestro dolor. La Biblia dice que Jesús allí en la cruz del Calvario, Él tomó todas nuestras maldiciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de todas nuestras maldiciones, Él llevó también, dice la Biblia, en aquella cruz nuestras enfermedades y también nuestras dolencias, ¿verdad? Dolencias, ¿qué quiere decir dolencias? Dolencias son nuestros dolores. O sea, Jesús en la cruz del Calvario, Él también llevó nuestras aflicciones. En la cruz del Calvario, Él también llevó nuestros dolores, aquellos dolores que fueron causados en este mundo por causa de las circunstancias, como dijimos aquí, abusos, traiciones, desengaños, abandono, pérdidas, destrucción familiar. Todos esos ladrones de alegrías ya fueron clavados en aquella cruz. Jesús los llevó para que hoy nosotros podamos ser felices, para que nosotros hoy podamos vivir una vida libre de toda angustia, ¿verdad? Una vida de alegría y gozo. Ya percibió como los niños, ellos viven en constante alegría, ¿verdad? No ser que sea un niño que viva una vida anormal, ¿verdad? Un niño que de repente sea constantemente abusado físicamente, con palabras, ¿verdad? Un niño que viva un abuso infantil, ¿verdad? No ser que sea un niño que viva una vida anormal. Pero usted ya se fijó como un niño normal, él vive constantemente alegre, sonriendo, ¿verdad? Y es algo espontáneo. O sea, los niños son felices, ¿verdad? ¿Por qué es que los niños son felices? Porque de cierta forma ellos no están preocupados con lo que tienen que comer mañana. Los niños no están preocupados con las cuentas que tienen que pagar. ¿Cuándo vence la luz? ¿Cuándo vence el agua? ¿Si voy a tener para pagar? ¿Si no voy a tener? Los niños no están preocupados con eso, ¿verdad? De cierta forma hay una expresión que usamos aquí en Uruguay, es que se maneje. O sea, ¿qué es lo que los niños dicen? Que mis padres se manejen, o sea, que ellos resuelvan cómo van a hacer. Las cuentas son de ellos pagan, ¿vale? Son felices. Lo único que ellos hacen es comer, dormir, divertirse, jugar con los amiguitos, jugar con los juguetes, mirar. Pero los niños no están preocupados, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos pasando por una crisis, ¿verdad? Una dificultad, un problema? ¿Y cuántas veces no paramos para mirar a los niños chicos, ¿verdad? En medio de la crisis, en medio de los problemas, paramos, miramos los niños chicos y decimos, ¿cómo me gustaría ser como vos? ¿Cómo me gustaría ser un niño nuevamente? Era feliz y no sabía, ¿verdad? Cuando éramos niños éramos felices y no sabíamos. Pero déjeme decirle que las buenas nuevas es que Dios desea que seamos como niños, ¿verdad? Que podamos confiar en Él. Mi Padre va a pagar las cuentas. O sea, no tengo para pagar las cuentas, pero mi Padre va a pagar. Él me prometió que conforme a su riqueza en gloria ha de suplir cada una de mis necesidades. Entonces yo decido creer. Estoy pasando por una crisis, estoy pasando por un problema, estoy pasando por un ladrón de alegría y gozo, pero mi Padre cuida de mí, no estoy solo. Él me dijo que no me dejaría, que no me desampararía, que estaría conmigo hasta el fin del mundo.
Entonces, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy afligido? ¿Verdad? Vivir en aflicción no es normal. Vivir en tristeza no es normal. Por más que el mundo nos ha hecho creer, el diablo nos ha hecho creer, ¿verdad? Que vivir una vida angustiada, vivir una vida sin alegría, sin gozo es normal, no es normal. La vida que Dios tiene para nosotros es una vida de constante alegría, de júbilo, como dice el tema de este devocional, de alegría, ¿verdad? El salmista decía allí en el Salmo 42, me sacó de un pozo peligroso, de un pozo fangoso, me aseguró sobre una roca y afirmó mis pasos. ¿Verdad? La Biblia dice que un día el salmista se encontró en un pozo, o sea, no literalmente, pero sí su vida. Es como si él hubiese caído dentro de un pozo que estaba lleno de lodo. Estaba tan abatido que él decía, no consigo moverme, no consigo salir. De repente él clamó al Señor y dice que el Señor lo sacó. El Señor se inclinó a él y lo sacó del lodo cenagoso y puso sus pies sobre una roca. O sea, lo que el salmista estaba diciendo, el Señor me libró de aquel lodo y me puso sobre la roca. ¿Verdad? La roca es Jesús. El Señor ya nos sacó de ese lodo y nos colocó encima de la roca. La roca es Cristo. Estamos sobre Cristo. ¿Verdad? Allí en Isaías 61:3 dice, Isaías 61:3, y poner sobre los que lloran en Sión corona en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu de tristeza. Ya vio el contraste aquí del Señor, ¿verdad? Dice así, y poner sobre los que lloran en Sión corona en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu de tristeza. O sea, el que tenga ceniza sobre su cabeza va a recibir una corona. El que llora recibirá aceite de alegría. Quien está en aflicción será vestido de alabanza, ¿verdad? Recibirá alabanza. Allí en Lucas 2:10, cuando Cristo nació, dice así, os traigo buenas nuevas de gran alegría. O sea, el nacimiento de Cristo fue anunciado con esta declaración de alegría. Os traigo buenas nuevas de gran alegría. O sea, ha venido el Salvador. Cristo ha venido. Y esas buenas nuevas de alegría, Cristo también un día vino a nuestro corazón. Si no vino a su corazón, puede venir en este día y cambiar toda tristeza, toda aflicción por alegría. Él desea cambiar toda aflicción por alegría, ¿verdad? Aparentemente hay una alegría normal, pero el Señor promete que Él nos daría gran alegría. No es una alegría común, es una gran alegría, una alegría abundante. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor no existe tristeza. ¿Verdad? En la alegría del Señor, en la presencia del Señor, no existe tristeza. Salmo 16:11 dice así, me mostrarás los caminos de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra delicias para siempre. El salmista estaba declarando algo que era un salmo. La mayoría de los salmos del salmista son salmos proféticos, ¿verdad? Y él dice, me mostrarás los caminos de la vida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Me mostrarás los caminos de la vida. Jesús dice, yo soy el camino. O sea, el camino ya fue mostrado para nosotros. El camino de la vida es Jesús. Dice, y en tu presencia, cuando entramos por el camino de la vida, de la alegría, ¿verdad? Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, ¿qué es plenitud? Abundante. No hay un poco de gozo, no hay un poco de alegría. Hay plenitud, o sea, la alegría en su máxima expresión. La plenitud, ¿verdad? La alegría en su máxima expresión.
En tu presencia y plenitud de gozo, en la presencia del Señor hay gozo, hay alegría, ¿verdad? Infelizmente aún en la vida cristiana se ha fomentado una cultura inconsciente muchas veces en los estilos de vida, de pensamiento de que las personas deben sentirse animadas y sobrecargadas, ¿verdad? Se ha fomentado una cultura de estilos de vida y patrones de pensamientos que hacen a las personas a menudo sentirse sobrecargadas y desanimadas, ¿verdad? Este hábito hace que las personas, este hábito muchas veces nos lleva a refugiarnos en la incredulidad. Las personas se sienten tan mal, ¿verdad? Transmiten esa cultura de sobrecargadas, desanimadas, y eso comienza a producir incredulidad, ¿verdad? En este estado de incredulidad entonces nos sentimos mucho mejor aplaudiendo las lágrimas en lugar de la risa, la pobreza en lugar de la riqueza, las dificultades en lugar de la aflicción, las dificultades de la aflicción en lugar de creer en la victoria. Y nuestra perspectiva, ¿verdad? Esa mentalidad que se ha fomentado en medio de los cristianos necesita cambiar. Hay una enseñanza errónea de que el sufrimiento ha atado la fe de muchos, ¿verdad? La aceptación de la enfermedad, de un mal matrimonio, de hijos rebeldes, de hijos envueltos en perversiones sexuales, de una vida triste aquí en la tierra, han llevado a muchos cristianos a conformarse con este presente siglo, ¿verdad? El conformismo es una terrible enfermedad del alma. En este pensamiento el ladrón entra por la puerta principal y se lleva todo lo que puede, ¿verdad? Los sufrimientos de Jesús no parecen nada con los sufrimientos de la mayoría, con la mayoría de los sufrimientos que nosotros pasamos. Muchas personas piensan, porque la Biblia dice que cargamos los sufrimientos, Pablo decía que él cargaba los sufrimientos de Cristo. Muchos piensan que los sufrimientos que están atravesando son los sufrimientos que Jesús llevó. O sea, estoy padeciendo, estos son los sufrimientos que Dios quiere que yo pase, ¿verdad? Pero Jesús no padeció ninguna enfermedad. Jesús no sufrió ninguna miseria. Jesús no sufrió ninguna destrucción de familia, ¿verdad? Jesús no padeció ninguno de los problemas que nosotros estamos padeciendo. O sea, si padecemos los sufrimientos de Cristo, muchos de los sufrimientos que estamos padeciendo no son los que Él padeció. Entonces, si no son, no lo acepte sobre su vida. No acepte esos sufrimientos que no tienen nada que ver con el Señor, ¿verdad? El Señor tiene algo bueno para nosotros y la alegría es el premio, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual cambió el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, ignorando la vergüenza, y está sentado en el trono de Dios, ¿verdad? Este texto nos revela algo grandioso, ¿verdad? Nos revela que el gozo es la recompensa por soportar las aflicciones de la vida. Jesús fue completamente obediente al Padre, ¿verdad? Eso lo sabemos. Él nunca actuó de palabra o de hecho fuera de la voluntad del Padre. Ante esa fidelidad de Cristo, dice la Biblia que el Padre decidió sostener su esperanza y en el momento de mayor aflicción y sufrimiento, el Padre le prometió la alegría, la recompensa de la alegría, ¿verdad? Dios no comete errores, ofreció lo mejor, Cristo, para que el gozo de su trono fuese ofrecido a nosotros. Mateo 25:21 dice así, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. En el Salmo 2:4 dice: el Señor se ríe desde su trono en los cielos. El Señor se ríe desde su trono en los cielos. Vemos entonces que hay una alegría en el trono del Señor. En Lucas 10:21 dice: en aquella hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha escondido estas cosas de los sabios y entendido y se las ha revelado a los niños. ¿Verdad? Dice que el Padre escondió estas cosas de los sabios y entendidos y se las reveló a los niños. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Que en el trono del Señor, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Amén. Nehemías 8:9-11 dice así. Nehemías 8:9-11. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. La Biblia dice, ya finalizando, la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios vuelve nuevamente, ¿verdad?, a Jerusalén, a Israel, ¿verdad?, a Judá, cuando el pueblo de Israel vuelve nuevamente a sus tierras después de 70 años de cautividad, que habían sido llevados cautivos, ¿verdad? La ciudad había sido destruida, vuelve nuevamente a su ciudad, edifican la ciudad, y Nehemías y Esdras, dice allí, Nehemías y Esdras toman la ley, el libro de la ley donde estaba registrada la ley, y comienzan a leerla delante del pueblo. Comienzan a mostrarle las fallas al pueblo, los errores. Y el pueblo, al ver que habían fallado a Dios, al ver que habían desobedecido a Dios, al ver cuántas cosas ellos se habían equivocado y habían fallado contra Dios, dice la Biblia que comenzaron a llorar, ¿verdad? Comenzaron a llorar en la presencia del Señor. Pero Nehemías aquí y Esdras y los levitas, dice que mandaron callar al pueblo y dijeron: no paren de llorar. No es momento de llorar, es momento solemne, momento santo, es momento de alegrarse. Porque aunque ustedes fallaron, ¿verdad?, aunque ustedes se equivocaron, Dios nos dio una nueva oportunidad, una nueva chance. Y Dios tiene para nosotros, dice, alegría, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. O sea, la alegría del Señor es que nos da fuerza. Alégrense en el Señor. Paren de llorar, paren de lamentar delante de la presencia del Señor y alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Entonces, que en este momento, en este día, podamos alegrarnos en el Señor. No importa lo que puedas estar atravesando. Tal vez estás atravesando luchas, fuerzas, crisis, alguna situación que ha querido robar tu paz y tu alegría. Pero en esta mañana decida alegrarse en el Señor, ¿verdad? Decida fortalecerse en el gozo y la alegría de nuestro Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo su vida. Declaro en esta mañana el gozo, la alegría del Señor sobre sus vidas. Declaro un día lleno de júbilo, Señor, de la fuerza del Señor, de la alegría del Señor que es nuestra fuerza, sobre la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el lunes nuevamente en nuestro devocional. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Que pasen bien. Nos vemos.